con el orden del día habitual y después retomamos COVID. Bueno, iniciamos la Semana Europea de Movilidad el miércoles 22 de septiembre, que es el Día Europeo sin Coche. Vamos a poner en marcha algunas iniciativas relacionadas con transporte público. Fomentar y poner en valor el uso del transporte es uno de los objetivos que queremos llevar adelante y, por tanto, las lanzaderas U1 y U2 van a ser gratis durante todo el día 22, las lanzaderas a la universidad. El autobús turístico también va a ser gratis, es preciso reservarlo previamente. Y, bueno, en Vigo, en el transporte público y para potenciar el transporte público tenemos un problema. Y el problema es que el aforo que establece la Xunta en los autobuses urbanos es bajísimo, bajísimo, bajísimo. 1/3 de la ocupación de las plazas en pie. Y esto contrasta con, por ejemplo, el aforo que la Xunta establece para el transporte interurbano. Para el transporte interurbano o mismo para el transporte escolar, el aforo que la Xunta determina es del 100%. Sin embargo, el transporte urbano en Vigo, 1/3 de la ocupación a pie. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa primero un importantísimo coste que va a tener esto para el ayuntamiento, y no descarto recurrir judicialmente para derivarlo a la Xunta de Galicia, que es la que toma las decisiones, porque llama la atención. El transporte interurbano, 100% de aforo, el transporte urbano en pie, 1/3 del aforo. Pero más todavía, es que en este momento un número importantísimo de comunidades autónomas tienen el 100% del aforo para el transporte urbano y tienen el doble de incidencia de la que tiene Vigo. Y, por tanto, entendemos que la Xunta está tomando esta decisión con criterios no sanitarios. Está tomando esta decisión para causar un quebranto, porque si no, no se entiende. En Madrid, el transporte urbano tiene 100% de aforo. Índice de incidencia acumulada de Madrid con respecto a Vigo, casi el doble. En Madrid, con casi el doble total de aforo en transporte urbano, en Vigo, con la mitad, el aforo es 1/3 del que va a pie. Por eso le reclamamos a la Xunta y con urgencia que reconsidere esta decisión. Bueno, adicionalmente, Vigo sigue recibiendo premios por nuestras actuaciones en el ámbito de la modalidad sostenible. La ciudad acaba de recibir el premio de movilidad sostenible del año 2020, del año pasado, para todas las ciudades de España de más de 50.000 habitantes. Por tanto, somos premio de transición ecológica que considera exitosas las rampas de la Gran Vía y el carril bici de Vigo. Sobre el carril bici de Vigo, dice que aprecia la separación física entre la vía ciclista y la de los vehículos a motor y la reducción de la velocidad máxima de los carriles compartidos. Adicionalmente, sobre las rampas de la Gran Vía, Transición Ecológica, el Ministerio, cuando nos da este premio, subraya los esfuerzos por hacer de la ciudad un entorno amigable para los peatones, fomentando los desplazamientos a pie. Y además del beneficio medioambiental que en el premio reconocen, destacan mucho el impacto social, lo que incide en la sociedad, las rampas, los ascensores, pero las rampas en este caso, y el uso de las tecnologías de información de la comunicación, las TIC. En el año 2005 ya fuimos distinguidos por las escaleras mecánicas de la Puerta del Sol y en el año 2020 somos distinguidos por las rampas de la Gran Vía. Primera ciudad de España. Insisto, ¿qué significa este premio? Esto es la primera ciudad de España en experiencias de movilidad sostenible. Y en España, pues hay 100 o 150 ciudades, Volvemos a ser la primera. Y, por tanto, quiero poner eso en valor, pero además quiero recordar que las rampas de la Gran Vía fueron
en todo el mundo el primer premio del proyecto del año 2021 en Elevated World, que es la revista de sistemas, ascensores, rampas, escaleras mecánicas de todo el mundo más importante. Rampas de Vigo, primer premio. Pero además fuimos mencionados con un artículo muy importante en la revista especializada de gran circulación en todo el mundo, City Monitor, de San Francisco, que mostró las rampas de Vigo y los ascensores de Vigo como nueva movilidad ejemplar y como recuperación de espacios. Y específicamente en las rampas de la Gran Vía subraya el City Monitor la importancia de un espacio que no se utilizaba y que ahora es de intensísima utilización ciudadana. Bueno, pues lo vemos con satisfacción. Así que seguimos siendo objeto de premios en todos los ámbitos en España. Vigo sigue siendo la ciudad más premiada en todo el ámbito español.